Hola y bienvenidos a Tacones que Inspiran. En este espacio exploramos las historias, desafíos y triunfos de mujeres líderes que están redefiniendo el panorama empresarial. Soy Paulina Cobo, tu host, y juntas celebraremos el talento femenino en todas sus formas, junto a mujeres que rompen paradigmas. Comencemos. Hola con todos, estamos en nuestro primer podcast de Cornerstone for Women y tenemos la suerte de tener hoy en nuestro primer capítulo a una espectacular mujer, tanto en el sentido profesional como personal. Ella es Pamela Pita. Pamela está como liderando toda la parte de HR de Ecuador. Sin embargo, creo que es muy importante reconocer toda la gestión que Pame viene desempeñando para la causa de equidad, diversidad e inclusión dentro de las empresas en general, así como dentro de Chof. Quienes me contaban que igual son socios fundadores del 30% Club, que tiene una misión estratégica para el tema de equidad, y es justamente preparar a las mujeres para ocupar posiciones de liderazgo y que puedan estar en los miembros de directorio. Entonces, Pame, bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Antes solo de comenzar y podría hablar mucho tiempo sobre la trayectoria de Pame, pero ¿qué es lo que queremos aquí? Pame te comentaba, es un poco entender ese iceberg del éxito, y muchas veces vemos, y si entramos a LinkedIn y vemos a Pame de speaker, vemos justamente solo la punta del éxito, una Pame Villar, una Pame, pero también queremos saber un poquito cuál es ese camino que tú has recorrido, todo lo que has tenido que renunciar, todos los obstáculos que has tenido que enfrentar, quiénes han sido igual esas personas que te marcaron, ¿no es cierto?, para hoy estar donde estás. Entonces, Pame, para dar inicio, cuéntanos más allá de todo lo que yo ya dije, ¿quién es Pame Pita y cuál es su propósito de vida? Bueno, primero, feliz de estar acá, honrada. Gracias, Pauli, por la invitación, a ti y a Cornerstone. De verdad me siento privilegiada. Y poder contar un poquito más allá de lo que vemos, creo que es un regalo, la verdad, para todos quienes nos están escuchando esta mañana. ¿Y quién es Pame? Yo me defino como una persona súper curiosa, alguien que es empoderada, que es valiente, que es sensible. Yo te diría que a ratos un poco atrevida también. Me pongo sueños ambiciosos y creo que la ambición es buena si la puedes cultivar y la puedes canalizar. Y también yo te diría que soy una eterna aprendiz y peregrina. Me apasiona el desarrollo de otros y por ahí va mi propósito. Yo te diría que hace algunos años, por ahí unos 12 años hacia atrás, en esta niña interior curiosa, me preguntaba, oye, ¿para qué? ¿Cuál es esta encrucijada? ¿Para qué estás en la vida? Entonces me preguntaba quién soy realmente, cuál era la misión que venía a cumplir y para qué estaba aquí en la faz de la tierra. Entonces inicié un camino de autoconocimiento, de, como digo yo, de encender la conciencia, porque creo que es algo con el que caminas habitualmente, y si no tienes la práctica, no necesariamente está encendida. ¿A qué edad, Pame? Yo te diría esto fue como a los 22 años. Ok. Y recorrí los caminos para ser coach, para ser terapeuta, caminos espirituales también, como la conexión con ángeles, el Reiki y algunos otros. Y en este espacio yo te diría que en estas preguntas descubrí que mi propósito era servir a otros. Y servir a otros a expandir su potencial y a poder vivir vidas plenas aquí en la tierra. Pame, y bueno, claramente tu vocación y demás de apoyar el desarrollo de las personas, de su parte profesional, personal, ¿de dónde nace también este tema? Porque yo quiero destacar que ha sido una vocera muy importante para todo el tema de equidad acá dentro del Ecuador.
y has estado en esta búsqueda constante de ayudar a las mujeres en el tema de ocupar posiciones de liderazgo. Ahorita estás en este reto tan grande de lo que es ocupar el sitio que las mujeres necesitan dentro de las posiciones de directorio. ¿De dónde nace esta causa? ¿Cómo nace esta causa? Yo te diría que son dos personas mi inspiración. La primera, mi mamá, claramente. Y mi mamá conectada en un momento de vulnerabilidad importante. Ella sufrió un cáncer de pulmón que le acompañó en los últimos 6 años. Y fíjate que ahí pasaban cosas interesantes que tenían que ver con que si ella era una guerrera y podía decidir avanzar en el tratamiento con todo lo que esto significa, todos los desafíos físicos y emocionales, incluso económicos que puedes tener a nivel familiar, ¿quién iba a ser yo en ese proceso? Entonces esta valentía de poner tu voz, de poder seguir tus sueños, de poder escuchar tu corazón para seguir tus anhelos, empezó a tener más brillo y una voz más alta. Y la segunda, mi sobrina tiene 12 años, ¿sí? Y es una de mis inspiraciones. Y creo que algo que es interesantísimo es que en el camino recorrido yo he aprendido a actualizar absolutamente mi autoestima. Y creo que es el regalo y el legado que quiero dejar en mi sobrina y que además quiero esparcir a las otras niñas y las personas con las que trabajo en el día a día, y en especial mujeres, porque creo que los sesgos que son los que promuevo en las charlas o que los KPIs dentro de las organizaciones se derivan de ciertas cosas que son reales, que nosotros debemos vivir. Entonces, desde ese lugar, creo que tengo una responsabilidad de haber hecho un camino, de tener ciertos dones, de reconocerlos, de apropiarme también en mi ser líder y ponerlos al servicio de los demás, porque ahí se conectan con mi propósito. Me encanta, Pame, porque creo que también se necesita esa valentía para empoderarse de situaciones difíciles y realmente desde la psicología como que lo que vendría a ser la sublimación y llevar las cosas que realmente te sumen y que marquen un propósito y una trascendencia en la vida. Tú tocas un tema súper importante y obviamente también a lo largo de mi experiencia en el campo de recursos humanos tocas el tema de la autoestima y la seguridad. Y quiero detenerme ahí un momento porque hace poco estaba viendo igual un estudio de la ONU que decía que cuando sale a postulación un cargo gerencial y salen todos los requisitos y supongamos que tienes como 5 requisitos, el hombre si cumple 1 ya aplica, pero las mujeres si no llegan a cumplir los 5 se abstienen, no creen que son lo suficiente, ¿no es cierto? Y desisten de aplicar esos cargos. Y creo que esto también justamente se junta con esto que tú mencionas, la autoestima, la seguridad. ¿Cómo ves tú desde esa posición de líder de HR en varias organizaciones, actualmente en CHAP? Porque muchas veces están los KPIs de la empresa, que es la parte hard, ¿no es cierto? Pero para llegar allá hay que romper muchos paradigmas, muchas creencias, muchos temores. ¿Cómo tú inspiras o manejas de esta parte de autoestima, seguridad y confianza? Yo te diría que hay que entender 3 cosas. Primero, en qué sociedad nacimos, ¿no es cierto? El no tener la autoestima suficiente o actualizada en las mujeres y en los hombres a veces, no necesariamente viene porque yo aprendí en la escuela, sino porque tengo una sociedad que tiene ciertas cosas, ciertos vallas que al final son aceptados y otros no. Y desde ahí ya empiezas a perfilar ciertas cosas para hacer tus creencias. Luego, dependiendo en dónde creciste, si tu familia es un poco donde tú puedes poner tu voz, donde tú puedes cumplir tus sueños, si tus papás fueron nutriendo este ser importante en ti, las posibilidades son distintas a que si no, ¿ya? Y luego llegas a un entorno profesional donde hay organizaciones que yo creo que en este momento están elevando su nivel de madurez, no todas han terminado ese proceso, y otras que están despertando. Y hay otras que tienen una muy buena foto e internamente grandes desafíos.
cada una está donde tiene que estar, digo yo. Y lo rico de este proceso es que cuando tú entiendes que estos son los posibles obstáculos con los que crecieron las mujeres, desde la organización necesitas trabajar en 3 aristas. La primera tiene que ver con la cultura. ¿Cómo sensibilizas en la cultura que esto existe? Que existen vallas, que mi estilo de liderazgo puede facilitar o no necesariamente la oportunidad de que otras puedan subir. Hay una realidad, en ciertas posiciones y en ciertas áreas no tenemos necesariamente role models. Entonces las mujeres cuando regresan a ver, no, esa es una posición de hombres. Hoy afortunadamente esta ecuación está cambiando y tenemos más mujeres de quien aprender. Y en ese camino creo que es importante la segunda arista, que es el desarrollo del liderazgo consciente. Y el liderazgo consciente significa incluso nosotras el reto de la sororidad, de cómo es nuestra responsabilidad dar espacio y la voz a otras mujeres que nos siguen y que son talentosas. Ahí los programas de marca personal, de networking, de poder trabajar el líder que hay en ellas, son vitales. Y la organización necesita trabajar en eso. Y la otra, nosotros tenemos un ciclo de vida totalmente distinto al género masculino. Creo que también como organización responsable y socialmente conectada con la sostenibilidad para tener un negocio que perdure en el tiempo y con los distintos stakeholders, necesitamos crear espacios de bienestar y de flexibilidad. ¿Para qué? Para que si tú decides ser mamá, puedas tener la oportunidad de tener una plenitud de vida en ambos roles. Entonces las políticas de maternidad extendida, de paternidad extendida, todo lo que tiene que ver con el home office y la flexibilidad son bienvenidas para que tú puedas seguir creciendo y tu carrera tenga la misma posibilidad de crecimiento en la organización que si fueras de género masculino. Exacto, es que, claro, yo a veces digo, las empresas se fijan mucho en el KPI, en el qué, y se olvidan del cómo, que realmente para que las mujeres puedan vivir estas experiencias, sean sustentables y puedan ellas mismas abrazar estos espacios de oportunidad. Ahora, Pame, tú tocas un tema, y claro, es aquí como que un poco hablando de manera abierta y rompiendo paradigmas y poniendo a veces sobre la mesa temas que suenan lindo a veces en concepto, pero que igual te digo desde mi experiencia en la consultoría, la sororidad no es algo que realmente se vive. Y obviamente creo que al tener las mujeres menos espacio todavía que los hombres, al tener obviamente un camino mucho más retador, mucho más desafiante, no sé si eso lleva muchas veces a las mujeres a ser súper protectoras de las posiciones en las que estamos, y muchas veces somos las mujeres las que somos más crueles con las mujeres mismas, ¿no? En todo sentido. De hecho hay muchas empresas que cuando estamos viendo para posiciones de liderazgo dicen, ok, aquí hay una pugna de liderazgo femenino muy fuerte. Entonces a mí les digo, me encanta el término, creo firmemente que la sororidad es necesaria para que realmente, y de hecho empieza por ahí el tema de equidad, pero ¿qué crees que hay detrás de esto y por qué es un concepto que se usa mucho, pero no sé si necesariamente se vive en la realidad de las empresas? Yo creo que no hay una respuesta absoluta. Creo que va a depender del nivel de conciencia de cada una de las líderes, ¿sí? Yo cuando pienso en aquellas líderes que no necesariamente promueven el desarrollo de mujeres o en realidad, del equipo, porque no es solamente mujeres, mi reflexión es qué será lo que tuvo que vivir para llegar donde está, que protege tanto esa posición o el control o la zona, porque algunas son madres de familia, cabezas de familia. Y cuando tú puedes pensar desde el bien, puedes al menos entender sin juzgar cuál puede ser la postura de estas líderes. Ahora, por otro lado, hay quienes hacen un camino de conciencia. Yo te diría, por ejemplo, yo me siento súper orgullosa de quienes son mis pares en el comité ejecutivo. Nosotros tenemos el 60% somos mujeres en el comité ejecutivo. Wow. Y los ejemplos de leadership en términos de dar visibilidad, de crear espacios, el 30% aproximadamente de nuestra gente tiene movimientos laterales y regionales en un año. Entonces, a mí lo que me encanta es la consistencia del mensaje. Promovemos la gente y hacemos que pase,
Y esto no tiene que ver con género, tiene que ver con talento. Exacto. Pero hay una cosa bien rica, digo, me siento afortunada. Por ejemplo, en el 30% Club. El 30% es una réplica de la aspiración de varias mujeres que creemos en un propósito genuino, real, de llevar a otras a tener esa visibilidad y a sentarse en las posiciones C-suite y de miembros de directorio en los grandes grupos en el Ecuador. Y algo que es interesante es que somos el apoyo, a mí me parece que es una red súper rica de admiración de unas con otras y de potencializar las fortalezas de una para juntarse con las de otras. Que al final es importante reconocer que cada talento es único, que cada una de nosotras es absolutamente poderosa y genuina como es, y cuando nos vinculamos desde ahí, la riqueza del pensamiento en equipo es mucho más potente. La complementariedad. Y yo te diría que Colombia, por ejemplo, nosotros somos varias de las que estamos en el 30%, en el comité ejecutivo y en el board, somos parte de haber sido entrenadas por el CESA en gobierno corporativo, en toda la promoción de gobierno corporativo. Y en el CESA son alrededor ya de 600 lideresas que son parte de una comunidad donde tenemos clubes de lectura, tenemos el club del vino, tenemos el club de restaurantes, porque son fanáticas de ciertas cosas, el club de lectura que a mí me encanta, que me nutre todos los sea, meses. compartir tal vez otros y espacios compartimos también. otros espacios donde dejamos de ser el rol y somos integrales. Y creo que hay una cosa importantísima, es esta posibilidad de reconocernos en la grandeza que cada una tiene. Entonces creo que cada vez más vamos retando y creando espacios donde esa sororidad es posible hacerla palpable. Me encanta. Tame, en este camino, ¿no es cierto?, de subir este iceberg, de alcanzar las metas, de llegar a la cima, obviamente no todo el camino es obviamente fácil, y definitivamente uno se hace y se forma, y es también producto de los errores, de los aprendizajes. En este camino tuyo, ¿cuál crees que ha sido ese error o esos errores que realmente te han marcado esas lecciones tan importantes que conservas hasta el día de hoy? Yo te voy a contar uno de los principales que tiene que ver con el aprendizaje que tuve. Y el aprendizaje fue aprender a regular mi ritmo. Yo soy una persona que voy a toda, como buena curiosa y orientada al resultado y en generación de valor con el negocio donde estoy. Creo que es empezar a sintonizar y entender el nivel de cultura de la organización en el que estás, el nivel de conciencia que tienen los líderes en ese momento en la organización, porque todos estamos en proceso de continua evolución. Y en esa sintonía, ¿cuáles pueden ser tus aportes y tus propuestas para que puedan hacer un buen clic? A veces cuando vas sin sintonizar los 5 sentidos con la organización, puedes empezar a tener ciertos choques donde al final del día tu propuesta no necesariamente la pueden ver, porque no es el momento para que la puedan ver, en mi caso por los niveles de conciencia que he decidido emprender y que yo creo que seguiré caminando como buena aprendiz en la vida. Entonces ese ha sido mi gran learning. Ahora, hay una filosofía de vida que yo tengo y es todos los días, al finalizar el día, yo hago 1 minuto de reflexión y de meditación. Y más allá de meditar y conectarme conmigo, hago reflexión en términos de qué funcionó este día con mi propósito, qué cosas hice bien y cuáles son las cosas que no salieron tan bien o que pude hacer mejor. Esto me lleva a mí a que el siguiente día y mis metas y mi propósito estén siempre en el radar de las cosas que hago. Si no están conectadas, no le pongo esfuerzo y tampoco le pongo foco. Y lo interesante de esto es que me permite ser mejor. Cada día ser la mejor versión de mí misma me permite ser mejor líder con otros y atreverme a más, que es uno de es el propósito de Chopi, del que me siento orgullosa y con el que resueno totalmente. Y hay algo adicional y es esta virtud de mirarme como protagonista de mi propia vida, porque cuando me paro ahí puede ser que tengamos un gran desafío con mi jefe, un gran desafío con el equipo, y siempre me pregunto, ¿y qué tendré que ver yo en lo que está sucediendo? ¿Qué puedo aprender de esta situación o quién puedo ser para que esto fluya y llegamos al resultado que estamos buscando? Y eso me permite ser un aprendiz constante de mí misma.
donde digo, oye, estoy enojada, ¿qué me pasa a mí con este enojo? ¿Qué es lo que gatiza este enojo? ¿Qué necesito aprender de mí misma? Entonces, esta postura de la vida me permite navegar de manera fluida en la organización. Y yo creo que mientras más arriba estamos, la competencia del political savvy, Pauli, y sé que estás en consultoría, no me vas a dejar mentir, es clave. O sea, definitivamente, creo que el saber leer las cosas que están puestas sobre la mesa y poder mirar cuáles son los vínculos de network y ser asertivo con eso es clave, definitivamente. Pame, muchas veces igual en este camino el miedo nos acompaña. Es algo que yo creo que igual, independientemente del género, tener responsabilidad a cargo, tener obviamente tantos objetivos por cumplir. ¿A qué le tiene miedo Pam y cómo lo enfrenta? Mira, yo te diría que mi miedo más grande era perder a mis padres. Y tuve que enfrentarlo hace un año. Perdí a mi mamá físicamente. No ha sido un camino fácil, definitivamente. Y yo creo que en este ser aprendiz, en algún momento, después de un par de semanas de transitar mucha tristeza y mucha ausencia física, me conecté con la virtud de la gratitud. Y esto dio la vuelta mucho la posibilidad de volver a construirme desde el dolor en la persona que quiero seguir siendo para mi propia vida, mi entorno, quienes están cerca, y para mi ser líder en la organización. Cuando tú puedes mirar qué es lo que sí hubo, cuántos años tuve con mi mamá físicamente y a pesar de su cáncer ella tuvo calidad de vida, cuáles son las condiciones que Dios me permitió entregar desde un amor absoluto, cuál es la ganancia y la luz que a pesar del dolor que es indiscutible se te abre como oportunidad de aprendizaje, como la virtud del presente, cuáles son las perlas de la tristeza que también te abren otra posibilidad de conexión con otros, y la incertidumbre, porque la muerte está cerca tuyo mucho tiempo, porque el cáncer no es un proceso en línea recta o un proceso en ascenso. Tienes la posibilidad de tratamiento, pero empiezas a tener tus altos y tus bajos. Entonces, cuando pasa eso, ¿a qué te aferras? ¿En quién crees? Y entender que soltar el control, tener el desapego, es parte de habitar en este mundo físico de una manera más liviana hacia tu propósito. Entonces yo te diría que enfrenté mi miedo más grande y hoy, a pesar de la ausencia física de mi mamá, la tengo conmigo todos los días. Honro en quien estoy convirtiéndome cada vez más. Sus valores me acompañan porque él habita en mí. Mira que hemos resignificado incluso los espacios cotidianos o típicos de la sociedad, donde vas a cumplir el año de partida de tu mamá, tienes que hacer la clásica misa con los familiares. Sí, en una iglesia bonita, vamos a celebrar con tales personas, porque esto es lo que le hubiera gustado a mi madre que estuviéramos haciendo. Entonces, cada que yo me pongo triste, si bien le dejo venir la tristeza, porque tiene una gran perla de aprendizaje, también me conecto. ¿Qué será que mi mamá hubiera querido estar haciendo en su cumpleaños, en el Día de la Madre? Y conscientemente cambio mis momentos de tristeza por momentos de alegría y de gratitud. Me encanta, y creo que quiero rescatar algo que veo en ti, Pame, es que a veces pensamos que los directivos súper altos y demás, es como que hay una disociación entre perder esa esencia humana y solo hay un tema de poder y de resultados, y realmente me encanta ver que tú representas que se puede manejar las dos aristas y que son completamente compatibles y que no te hace por ser más humana, por sentir, por expresarte, tener esa legitimización como líder que tú has conseguido. Y gracias por esa honestidad, Pam. De hecho, Pauli, yo te diría, si me preguntas a mí qué fue lo que más aprendiste después de la pérdida de tu mamá, además del ser humano que hoy estoy convertido, es la absoluta autenticidad. Y si tiene que venir la tristeza, es bienvenida, porque está bien no estar bien. Yo aprendí a que hay días en los que no estoy bien y no pasa nada. Y puedo darme el permiso de nutrirme, de consentirme, de mi autocuidado, de saber que primero necesito estar bien para estar bien con mi equipo, para poder
ofrecer a los otros ese valor en el negocio, si no lo es posible. Entonces, la consistencia de conectarte con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que estás haciendo es vital. Y yo diría que me siento afortunada de haber vivido un sacudón como estos, tan profundamente doloroso, pero hoy con muchas luces de ser mejor versión de mí misma. Me encanta. Y qué importante lo que tú dices, ¿no? A veces el tema de priorizar nos queda en un último espacio, y ahí sí viene la analogía del avión, ¿no? Es como que primero póngase usted el oxígeno para ayudar al resto, y creo que quiero hacer mucho hincapié en esta reflexión que hace Pame el día de hoy en este podcast con nosotros. Pame, como te decía, este podcast en realidad no tiene un segmento específico, es solo inspirar a las mujeres, sean estudiantes, sean niñas, sean independientemente de su nivel de posición en las empresas, las que quieren tal vez empezar en carreras todavía no tan abiertas como tecnología. Para cerrar este episodio, ¿cuál sería tu mensaje para todas esas mujeres que ahorita te están escuchando? ¿Qué es lo que tú le dirías a esas mujeres que todavía dudan, tienen miedo, creen que no es posible? Yo creo que esta es una de las perlas bien importantes para hacer un camino de liderazgo. Y no solamente en el mundo organizacional, sino donde decidas que van tus sueños. Y yo creo que es atrévase a escuchar su corazón. Porque creo que es la brújula que marca para dónde tienes que ir. Y aunque el resto no esté tan de acuerdo, aunque la organización no esté tan de acuerdo, ojalá puedas tener la capacidad de honrarte a ti mismo y serte leal. Y en ese espacio los miedos van a ser parte, y yo diría, atrévete a dar los pasos, porque luego el universo es generoso, conspira, el camino aparece, y aunque duela, y aunque no sea certero, atrévete a desafiarte fuera de tu zona de confort. Y yo creo que hay algo más que me parece bien relevante, es esta autoaceptación absoluta de quienes somos, de nuestros talentos. Yo creo que hay un camino que si todas decidiéramos emprender, que es el autoconocimiento y despertar la conciencia. Creo que es importante porque al final del día te apropias de tus fortalezas, de cuáles son aquellas cosas que viniste a esta tierra a hacerlas espectacularmente bien, porque es ahí donde vas a ser exitosa. Me encanta. Y además definiendo el éxito de qué es el éxito, porque para mí el éxito no tiene que ver con la posición de poder en la organización, tiene que ver con la plenitud con la que vives las distintas aristas de tu vida. Realmente el tiempo me queda corto, podría quedarme horas conversando realmente contigo, mi querida Pame. Creo que tienes tanto que ofrecer. Sin embargo, te agradezco muchísimo estos insights que nos dejas el día de hoy. Creo que si podemos llegar a una, dos o más mujeres que escuchando este mensaje, esta historia de vida, conociendo un poquito qué hay detrás, ¿no es cierto?, de este iceberg de éxito, se inspiran y hagan que las cosas sucedan. Entonces, mi Pame, mil gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente. Gracias, y tocar Pablo, muchos temas que quedan en el aire, pero definitivamente riquísimo todos tus aportes. Gracias a ustedes por la invitación y celebro este espacio de escucha donde podemos ser este vínculo con otros y con otras a quien podemos inspirar para cambiar vidas. Gracias, Pame. Gracias a todos.